Hola chicos, buenos días. Espero que la hora en la que estén viendo este video sea la de clase y si no, que este video les sirva para la elaboración de su segundo avance de su proyecto, ¿ok? La clase pasada, el jueves, estábamos viendo cómo construir el código de las tasas brutas de mortalidad, ¿ok? Para ello necesitamos otro tipo pues de data frames y esos los vamos a obtener nuevamente de la página del INEGI seleccionando pues la página oficial justamente, dando clic en el menú de programas de información. Después nos vamos a ir en registros administrativos, estadísticas y posteriormente en vitales, ¿vale? Y vamos a seleccionar la parte de estadísticas de defunciones registradas. Listo. Cuando tengamos esto, vamos a notar que de manera análoga como lo teníamos en los data frames pasados, vamos a tener la parte de tabulados. Entonces, nosotros vamos a querer obtener las defunciones registradas, mortalidad general, ¿va? Vamos a tener por default esta opción. Pues la ignoramos y en la selección de variables nos interesan cuatro en específico. Nos interesa la variable sexo, edad, año de ocurrencia y entidad y municipio de residencia habitual, puesto que esto les va a servir para cuando ustedes lo hagan para su propia entidad en cuestión, ¿vale? Después vamos a dar clic en ver consulta y listo. Como les decía, aquí nosotros ya no vamos a meter la variable año de ocurrencia, ya estamos en donde nos interesa, ¿ok? Y de igual manera ya tenemos también pues el menú desplegable que nos selecciona la entidad de nuestro interés. Yo lo voy a hacer para el caso de la nación en general y ustedes para su entidad en particular. Luego, el año de ocurrencia no precisamente es el año de registro. Les decía en la clase pasada que el año de ocurrencia puede diferir. ¿Por qué? Les presento un ejemplo. En el COVID hubo muchas muertes y debido a lo peligroso que era este virus en su momento, no sé, las personas muertas terminaron, bueno, sus familiares terminaron registrando a sus familiares fallecidos en los años posteriores. Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, si las personas murieron en el 2020, como por el 2021, 2022, ya terminaron de registrar su, pues, el acta de fallecimiento o de defunción, ¿ok? Entonces, sin ahondar más en ello, nosotros vamos a hacer coincidir los dos censos que nos interesan, que es el del 2010 y el del 2020. Ujú. Entonces, nos vamos a posicionar en el año 2010 y en el año de registro también en el año 2010. Listo, vamos a actualizar la consulta. Ok, esta vez vamos a tener esta tablita y nosotros lo que vamos a querer hacer es modificarla. Entonces van a dar clic aquí en esta parte que se selecciona de amarillo, en edad, y se va a abrir una página de este estilo. Van a seleccionar más total a fin de desplegar todo lo que se le suma a este total. Y nosotros vamos a seleccionar las edades de menores a un año, 1 a 4 años, 5 a 9 y así sucesivamente hasta llegar a 85 años y más, ¿va? Antes de eso, voy a seleccionar y meramente con fines ilustrativos la población especificada. Y ahorita ustedes van a notar por qué es que la voy a omitir eh, a continuación. Ok, dense cuenta que la población no especificada representa, por ejemplo, 138 personas.
Y entonces, eso quiere decir que la población especificada no es significativa respecto al total. Entonces, ¿conviene prorratear o no? No conviene prorratear en este caso. Conviene meramente eliminar lo que no nos sirve. Entonces, volvemos a lo mismo. Como les decía, vuelvo a seleccionar desde el grupo de edades menores a un año y así sucesivamente hasta llegar a los 85 años y más, ¿ok? Ya casi, es que esto es muy engorroso, pero les sugiero hacerlo. Listo, doy clic en aceptar. Lo estoy haciendo para el caso del 2010, el caso del 2020 es totalmente análogo. Ujú. Listo. Entonces, pues ya aquí como que selecciona la información de mi interés, pero ¿qué pasa con esta columna de no especificado? No puedo eliminarla, ¿ok? Aunque yo quiera, por ejemplo, si aquí pongo o sea, selecciono total, se me va a venir o sea, se me va a contraer toda la información. Les muestro. Y claramente no quiero eso, yo quiero que me desglose tanto a la población de hombres como a la población de mujeres. Y bueno, se arrastra a la población específica. Sin más que añadir, exporto el archivo tal cual está y abro. Doy clic en sí y noten que aquí vamos a eliminar algunas cosillas. ¿Ok? Número uno, vamos a eliminar todos los caracteres que no nos sirven, o sea, todo el texto que nos está como que haciendo ruido para que cuando nosotros corramos este data frame en Python nos marque error. No queremos eso justamente, entonces por eso lo borramos. Eliminamos. Luego, número dos, eliminamos también la fuente de donde extrajimos esta información. Eliminamos la columna no especificado porque les recuerdo que no es significativa. Escribimos aquí la variable edad para que ya no renombremos por aparte y de manera manual en Python, ¿ok? Convertimos estos valores en valores de tipo número. Eliminamos la columna total, ya que es la que no nos interesa también. ¿Y qué más? Yo creo que ya es todo, ¿no? Y entonces guardamos el archivo, pero pues lo guardamos con un nombre adecuado, ¿no? En este caso, no sé qué se les ocurra, puede ser como de funciones 2010. Yo, por ejemplo, ya la tengo como de funciones 2010, entonces pues no voy a hacer nada más. Hasta ahí queda, ¿va? Como les decía, el caso del 2020 es totalmente análogo y quiero que noten algo. A diferencia de las otras, em, de los otros data frames que hemos construido a lo largo de estos y bueno, este par de meses y semanas, vemos que esta variable se llama hombre y esta variable se llama mujer. La del 2020 también se llama así. Y si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos los data frames anteriores, decía hombre y mujer en el 2010, pero en el 2020 teníamos hombres y mujeres. Entonces, lo que hacíamos era homogeneizar ese nombre de las columnas, ya sea todo pasarlo a hombre-mujer o todo pasarlo a hombres-mujeres. Aquí no va a ser necesario que nosotros modifiquemos hombre por hombres y mujer por mujeres, porque les digo, ambos archivos, tanto en el 2010, que es este, como en el 2020, son iguales, ¿va? Entonces voy a cerrar esto y ahora sí empieza, pues lo mero bueno, ¿ok? Listo. Como les decía, la clase anterior, las tasas brutas de mortalidad lo que van a reflejar son el número de funciones por cada 1.000 habitantes en una población determinada y también en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, se calcula de manera muy sencilla, como un cociente, donde en el numerador vamos a tener el número total de defunciones en el año T y en el denominador al número de personas expuestas durante el año T. Y se acuerdan que nosotros ya vimos años personas vividos.
¿Y en qué quedamos? En que los años persona vividos son una buena aproximación de, pues justamente de la población a mitad de año. Ujú. Entonces, ya también hicimos un ejemplo y ya ha quedado claro ese concepto que esperaría. Luego, ¿por qué multiplicamos por 1000? Porque el número que nos dé en este cociente va a ser muy chiquito. Entonces nosotros queremos pasarlo a 1000 como para interpretar de mejor manera ese número que nos salga. No sé, si nos sale 6 es en general que 6 personas mueren por cada 1000 habitantes, pero hay que ahondar un poquito más en ello, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tengo aquí los archivos de las defunciones, los descargué de la manera que les dije, los limpié como les indiqué, ya todo check, ¿ok? Después, quiero terminar la población a mitad de año, puesto que quiero calcular el denominador también. Ujú. Y ese lo extraje de justamente de la elaboración del archivo pasado del de crecimiento, del modelo de crecimiento exponencial y población a mitad de año. ¿Se acuerdan de ese archivo? Ah, bueno, pues como ahí elaboramos los data frames, los terminamos exportando y bueno, son estos. Ujú. Entonces vamos a correr esta línea y vamos a hacer eco sobre cada uno de los data frames para que nosotros veamos cómo se ve, ¿ok? Eso se ve bien. Ujú. El del 2020 también se ve legal. Y luego quiero también la población POP MA 2010. Población a mitad de año en el 2010. Si se dan cuenta, tienen como que la misma, no es cierto, no tienen la misma, o sea, los mismos índices. Si se dan cuenta, las defunciones aquí en el primer índice decía menores a un año. ¿Y por qué? O sea, ¿qué les dice su intuición? Ustedes ya leyeron una lectura que hablaba sobre la mortalidad infantil, ¿no? Y resulta que durante el periodo neonatal y postneonatal mueren muchísimos niños, mueren más en el periodo neonatal. ¿Por qué? Pues esto tiene muchos factores debido a malformaciones congénitas, debido a, no sé, problemas previo al parto o casos donde se atora el cordón umbilical, yo qué sé. Pero bueno, sí se registran muchas muertes en infantes. Y bueno, después de que se pasan esos 28 días, viene como que el periodo de prueba para que los padres cuiden bien a sus hijos y no les dé muerte de cuna, que son otro tipo de muerte que le ocurre a los bebés y demás, ¿no? Entonces, justamente por eso se separa, para que no esté la información tan sesgada y se especifique mejor entre ese rango y veamos que después de que pasan ese periodo de prueba, las defunciones en infantes empiezan a decrecer. Y así, luego empiezan a crecer, pero a un ritmo normal, ¿vale? Porque no es normal que haya muchas muertes en niños de 3 años. Ujú. Entonces, bueno, ya hice eco sobre los data frames y ahora sí ya viene la acción, ¿ok? Entonces, meramente nosotros vamos a calcular pues esta fórmula. Para cada entidad, claro que sí, ustedes lo van a hacer. Y, y pues bueno, vamos a tener tasas brutas de mortalidad para hombres y para mujeres, porque no morimos la misma cantidad de hombres que la misma cantidad de mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Primero, quiero que vean qué pasa cuando nosotros ponemos de funciones 2010, que es el nombre del data frame, es este. Y bueno, si yo hago alusión a él mediante el nombre de una de sus columnas que se llama hombre, tengo esto. Ujú. Y entonces, si yo sumo estos valores, ¿qué pasa? Me da la cantidad total de las defunciones de los hombres en el año 2010 en México. Ajá. Y entonces, ¿eso qué sería? Eso sería el numerador. Ujú. Entonces, ¿qué podremos poner en el denominador? Lo mismo, un entre. ¿Entre qué sería? Entre la suma de, ahora voy a ocupar la población a mitad de año, de hombres, pero ojito aquí, porque aquí sí se llama hombres. Ujú. ¿Se dan cuenta?
Ok, cierro las comillas simples, los corchetes, esto, del paréntesis, y vamos a ver qué nos arroja. Ah, justamente nos dice que POP MA no está definido, pero es porque yo no lo llame así. Ujú. Bueno, así ya se ve bien. Meramente esto es la tasa de bruta de mortalidad para hombres en el 2010, pero no le he aplicado el efecto de la multiplicación. Ajá. Entonces, voy a respetar pues como tal, la jerarquía de las operaciones para que no confunda Python y no me confunda yo misma. Y voy a multiplicar por 1000 y voilà. ¿Qué nos da? 5,88. ¿Y cómo interpretamos eso? Que en el año 2010 hubo cerca de 6 muertes por cada 1000 eh, meramente para la población masculina. Ujú. ¿Sí se entiende eso? Entonces, yo quiero asignar esto como una variable. Lo voy a llamar como tasa bruta de mortalidad por sus siglas. Me gusta que sea H 2010. Ujú. Listo. Y entonces, pues ya tengo la de hombres. Ahora voy a calcular la de hombres en el 2020, que aquí nada más es cambiar los años y listo, ya está. Ajá. Vamos a ver cuántos murieron en el 2020. Por ejemplo, en el 2010, la población masculina fue de 5,88. Bueno, la tasa bruta de mortalidad. Aquí en el 2020 fue de 10,14. Ujú. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que murieron más hombres. Ujú. Ahorita vamos a ver cómo están muriendo, pues, más bien cómo murieron las mujeres. ¿Cuál fue su tasa bruta de mortalidad? Entonces, aquí voy a cambiar las H's por las M's. Recuerden que en defunciones se llama mujer y en la población a mitad de año se llama mujeres. Lo mismo para acá, mujer, y aquí, mujeres. Listo, corremos esto y no hubo falla, ¿vale? Entonces vamos a hacer eco sobre la variable que acabamos de crear. Esto nos da 4,63 en el año 2010, o sea que murieron cerca de 5 mujeres. Bueno, menos, ¿no? Ah, sí, murieron como 5 mujeres por cada 1000 en el año 2010 en México. Y vamos a ver qué tanto mejoró o empeoró respecto al año 2020. Tasa de bruta mortalidad, mujeres, 2020. Fue de 6. O sea, si se dan cuenta, creció en ambos sexos, pero aún así, aquí se refleja que las mujeres mm, cuidan más su vida, la valoran más, ¿no? Y los hombres, no sé, por lo intrépidos que son, de que no le tienen miedo a nada, pues son más arriesgados. Pero cuídense, muchachos, ¿ok? Cuídense. Vale, ya tengo la tasa bruta de mortalidad en hombres eh, para ambas décadas. Ya tengo la tasa bruta de mortalidad para mujeres en ambas décadas. Y ahora yo quiero calcular una tasa bruta de mortalidad general. Ujú. O sea, que me cuantifique la cantidad de hombres y mujeres para que yo pueda decir que en México, no sé, de cada 1000 personas murieron 12, etcétera. Entonces, ¿cómo se les ocurre que hagamos eso? Eso es prácticamente pues una composición de lo que ya acabo de hacer, ¿no? Yo voy a querer, por ejemplo, vamos a poner aquí, no sé, mm, bueno, voy a especificarme en la parte del numerador, que es la suma de las defunciones para hombres y para mujeres. Entonces, eso es sumar y meramente, pues esto justamente, y a esto yo le voy a sumar eh, las defunciones de las mujeres en el año 2010. ¿Y qué tenemos por acá? Ujú. Justamente me hace falta completar un paréntesis, ¿no? Ok. Y eso quiere decir, pues, ¿cuántas defunciones hubo en el año 2010? 577,137, ¿no?
Pero pues eso que eso no me sirve mucho, mucho que digamos. Entonces, eh, voy a asignar a esta operación, le voy a asociar más bien esta, esta variable que se llama numerador, para no confundirme. Y en el denominador que pienso poner, pues justamente la suma de las poblaciones a mitad de año en ambos sexos. Entonces, me refiero a esto, ¿ok? Noten que yo estoy respetando ambos, bueno, para ambos casos, el año. Ujú. Entonces tengo que hacer coincidir eh, los años justamente. Entonces aquí puedo poner numerador que les gusta, numerador 2010, denominador 2010. Y entonces, ¿cómo se vería la tasa bruta de mortalidad a nivel global? Vamos a poner tasa bruta de mortalidad global. Y esto es, bueno, entre paréntesis, numerador 2010 entre denominador 2010 y todo eso por 1000, ¿va? Ah, pero que no se me olvide que este es para el 2010. Y entonces, si nosotros hacemos correr esa variable, tenemos que de manera general murieron 5 de cada 1000 personas en México en el año 2010. Y entonces vemos cómo compensa esas 6 muertes que habíamos visto de los hombres en el 2010 con estas 4. Ujú. Hacen como un promedio. Y entonces resulta esto. Luego, yo también quiero pues hacer lo mismo, pero para calcular la tasa bruta de mortalidad para el año 2020. Y entonces lo único que voy a hacer es cambiar aquí los años. En lugar de poner 2010, voy a poner 2020 y listo. Todos felices aquí. Ujú. Ok. Y miren, la tasa bruta de mortalidad en el año 2020 creció. Y pues como era de esperarse. Entonces, ya tenemos 6 variables. ¿Están de acuerdo? Dos tasas brutas de mortalidad para hombres en ambas décadas, dos tasas brutas de mortalidad para mujeres en ambas décadas y dos tasas brutas de mortalidad globales en ambas décadas. Y a poco no se ve muy mal, así el dato así a secas. ¿Qué hace falta? No sé, darle un poco más de estilo, darle un poco más de diseño. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace a través de, pues, construir un data frame que me sintetice todo lo que ya he yo calculado. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Primeramente, para nosotros construir un data frame, ya les había dicho que un diccionario conduce a un data frame. Ujú. Entonces, yo construyo un data frame a través del atributo data frame, que original, ¿no? Y luego, ¿qué hago con esto? Dentro de la pancita de este atributo, yo voy a tener un diccionario. Listo. Y ese es un diccionario vacío. Yo le quiero agregar, quiero que tenga 4 columnas, quiero que tenga el año, y que me lo divide en año 2010 y 2020, o sea que tenga 2 renglones. Quiero que en su segunda columna tenga la tasa bruta de mortalidad para mujeres, para hombres, y en la cuarta la tasa bruta de mortalidad a nivel global. ¿Se podrá? Claro que sí, de la siguiente manera. Entonces, el nombre de la columna, que es el key, lo voy a llamar, ¿les parece? Luego, este año va a recibir como key, como más bien como value, una lista. Ay, Dios, no. Listo. Esta lista va a contener el año 2010 y 2020. Vamos a ver qué corresponde. Se ve muy bien, ¿no? Listo. Luego, ¿cómo? Como siguiente equivalio, voy a poner aquí tasa bruta de mortalidad hombres. Cierro mi key. ¿Qué pongo en value? Otra lista.
donde primero voy a poner la tasa bruta de mortalidad. ¿Cómo la guardé? Ah, ok. Como hombres, 2010, y tasa bruta de mortalidad, hombres, 2020. ¿Qué tal? Continúo. Como siguiente equivalió, voy a tener tasa bruta de mortalidad, mujeres, cierro aquí, y abro los value. Aquí voy a tener tasa bruta de mortalidad, mujeres, 2010, y tasa bruta de mortalidad, mujeres, 2020. Ujú, se ve muy bien, ¿no? Y finalmente, aquí, tasa bruta de mortalidad global, y va a recibir otra lista que va a ser la tasa bruta de mortalidad global 2010, y tasa bruta de mortalidad global 2020. Listo. Entonces, ¿qué tal se ve esto? Se ve muy bien, ¿no? Pero si nosotros dejamos pues esta línea de código hacia secas, no se ha guardado nada. Entonces, si yo quiero guardar esta data frame, lo puedo guardar como, no sé, una variable muy ad hoc, ¿no? Un nombre muy ad hoc a este data frame, que es tasa bruta de mortalidad. Luego, yo corro esta variable y listo, ya quedó. Ujú. Entonces, ya hemos aprendido cómo calcular la tasa bruta de mortalidad para una entidad en específico y también para años en específico. Ujú. Espero que no queden dudas al respecto y si no hay más, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Bye.